بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أنا الآن في متحف التراث الأندلسي في إسبانيا. هذا المتحف الضخم الكبير قام مجموعة من الإسبان من غير المسلمين، رأوا بأن هناك تاريخ يحتاج إلى بحث، لم يأخذ حقه، وقفوا ضد مدرسات متحيزة معينة، فقالوا لابد أن يكشف ويعرض هذا التراث الذي هو مشترك إنساني وواقع يجب أن نعترف به. فجئنا إلى هنا ليس فقط للتعرف على هذا المكان، إنما من خلال التقاء بأستاذ متخصص له بصمته البحثية والعلمية والميدانية في التراث الأندلسي بالعموم والغرناطي بالخصوص. معي الأستاذ الفاضل البروفيسور الدكتور أنطونيو مالبيكا. مرحبا بك، أنا ضيف عليك، ولم يقصر، جاء من مكان بعيد لكي يلتقي معنا هنا. الأستاذ أنطونيو مالبيكا أستاذ في جامعة غرناطة، متخصص في التاريخ الوسيط، بحوثه كثيرة وآثاره كثيرة الدراسية، لا سيما في القرون الوسطى وفي منطقة الأندلس. له بحوث ميدانية في التنقيب هنا في غرناطة وفي مصر وفي الأردن وفي لبنان، وكاد أن يذهب إلى سوريا لولا الظروف، وأيضا في رام الله في فلسطين، عند أكثر من 25 كتاب في هذه الموضوعات المتنوعة. حاز على جائزة البحوث العلمية الأندلسية في الأندلس. نأخذ معه هذا الحوار الثقافي الفكري في علاقة الماضي بالحاضر، في دلالة العمران والحضارة التي تركها الإنسان على غيره، وانعكاس هذه الحضارة على هويته أو لهويته. وهل هذا الاتصال والانفصال أمر إيجابي؟ هل نفي التاريخ؟ إلى آخر ما سنضمنه من معاني في هذا الحوار الجميل. مرحبا بك أستاذ دكتور، شكرا جزيلا. السؤال الأول، وهو مدخل مهم دكتور: طبيعة الإنسان كائن متحيز، يتحيز لأسرته، يتحيز لقبيلته، يتحيز لبلده، يتحيز للمكان الذي هو. هذا التحيز أحيانا يدفعنا نحن كبشر أن نخفف من نجاحات الآخرين، أو نطمسها إذا كنا في غاية التعصب، أو نهون منها، أو نجعلها تقليد. ألا ترى أن هذا مشكل في تبادل الحضارات موجود ومعترف به وله أثره السلبي؟ Yo creo que el problema principal está en que las culturas han permanecido cerradas durante mucho tiempo y ha habido una oposición fuerte de unas hacia otras. Eso es tan antiguo casi como el hombre. Una comunidad humana permanece siempre aislada con respecto a otras que son vecinas. Y hay una hipervalorización de sus caracteres y un menoscabo de las opiniones de los vecinos. La homogeneidad en las culturas es impensable. Por tanto, debemos de aprender a convivir, igual que convivimos con distintas lenguas, a convivir con distintas formas culturales y con distintas expresiones
del hombre frente a la naturaleza y del hombre frente a otras sociedades y a otros hombres. Por tanto, la ignorancia de las culturas por ser diferentes me parece que es uno de los grandes males de cualquier sociedad. Y en la sociedad actual se ha acentuado muchísimo estas características precisamente por la necesidad que ha habido de crear una cultura universal que nada corresponde a la realidad, sino que menoscaba la capacidad que tiene el hombre de dar diferentes respuestas ante lo que sucede a su alrededor. Por tanto, no contar con las diferencias culturales me parece una aberración. Las diferencias culturales son una realidad que enriquecen a la humanidad y lejos de aminorarla, la engrandecen. دكتور، فلسفة العمارة الإسلامية ما الذي أضافه المسلمون في فلسفة العمارة والإنجاز المعماري من خلال دراستك لجنة العريف وغرناطة في هذه المنطقة الأخيرة في الأندلس؟ La arquitectura y la estética musulmana se pueden considerar en primera instancia como continuadores del mundo clásico. Es el cristianismo el que rompe la tradición del mundo clásico e introduce nuevos vectores. La tradición del mundo clásico tiene su continuidad en el mundo islámico. Y a partir de ahí se introduce no solamente esa corriente del mundo antiguo, sino también las corrientes profundas que suceden en otras partes del globo terráqueo. Por ejemplo, las culturas chinas, las culturas orientales, van a acercarse y aproximarse al mundo islámico a partir de la expansión del Islam. Eso quiere decir que la estética que poseemos nosotros como heredera de la estética musulmana es una estética de una larguísima tradición y de un conglomerado de culturas que van a permitir que aparezca una cultura nueva siendo heredera de otras culturas. Por tanto, lo que hoy en día observamos en la arquitectura islámica y en la estética es una tradición muy largamente alimentada, pero renovada, y que trae como consecuencia monumentos tan importantes como la Alhambra de Granada, que son un compendio de toda la tradición histórica y cultural del mundo medieval y que se proyecta en el mundo moderno. Hasta tal punto es así que a mí me gusta decir que la Alhambra es el compendio de todo el arte musulmán, de todo el arte islámico a lo largo de muchos siglos. Y de alguna manera esa tradición se va a proyectar y se va a prolongar más allá de Al-Ándalus, porque en la tradición hispana hay una pervivencia de estas cuestiones. بروفيسور مولبيكا، من خلال دراستنا لسقوط غرناطة، من الأسباب التي ذكرت في تأخير سقوط غرناطة أن كان هناك مرض طاعون شغل الأوروبيين عن الزحف عليها، أن هناك خلافات أوروبية بين القشتاليين وغيرهم، أن غرناطة كثيفة في السكان. لكن هل تعتبر المعمار الغرناطي، القوة البنائية الهندسية، كانت سببا في سقوطها، تأخير سقوطها وتعجيل سقوط غيرها؟ Granada era un territorio bastante poblado, bien organizado, bien defendido, que a mediados del siglo XIV, cuando se produce la gran crisis del sistema feudal europeo y consecuentemente del sistema feudal peninsular, de los reinos cristianos, tiene la capacidad de reponerse, de rearmarse, de defenderse y de construir toda una serie de edificios que la van a proteger. Pero al mismo tiempo yo creo que el secreto definitivo de la caída de Granada está en un hecho que puede parecer poco importante, pero que a mí me parece sustancial, y es que la apertura de Castilla y Portugal al Atlántico, con la llegada a la zona de la fachada atlántica marroquí
y con la llegada a las islas del Atlántico va a generar unos mecanismos de producción y de capacidad de riqueza que nada tienen que ver con lo que había antes y que van a sustituir a lo que era el Reino de Granada, que era un reino capaz de producir, capaz de alimentar a una población muy densa y al mismo tiempo de exportar productos fuera. Ese cambio sustancial es el que va a producir la caída del Reino de Granada. Cuando el Reino de Granada ya no es necesario en el entramado europeo, es cuando cae. Antes el Reino de Granada ha perdurado y no ha tenido problema ninguno porque hacía de enlace, de engarce entre diferentes culturas mediterráneas y diferentes economías mediterráneas. بروفيسور مالبيكا المتخصص في العلوم الغرناطية والتراث الأندلسي والحفريات، أشكرك على هذه الإثراء الجديد الذي تنورنا به، ومشتاق للمزيد ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. أستكمل حديثي في متحف التراث الأندلسي في غرناطة في إسبانيا مع البروفيسور أنطونيو مالبيكا، أستاذ في جامعة غرناطة للعصر الوسيط والمختص في الحفريات والدراسات الأندلسية. صدر كتاب من مطبعة بريل المعروفة بعنوان نظرات في علم الأركيولوجيا، علم الحفريات، مقارنات بين إسبانيا وإيطاليا. ولك في هذا الكتاب الذي هو عبارة عن مجموعة مؤلفين، لك في هذا الكتاب مقالة عن الأندلس في هذا الخصوص، فممكن أن تثرينا عن، وأنت كتبت عن البنية التحتية للمدن الإسلامية، عن التخطيط الظاهري، عن التنسيق بين المنطقة في ذاتها، فبودنا أن تثرينا في هذا الموضوع. لماذا كتبته؟ La ciudad en Al-Ándalus no es fruto directo de la ciudad antigua. Para que la ciudad florezca en Al-Ándalus ha sido necesario que la ciudad antigua esté en una profunda crisis. Y a partir de esa crisis, sobre unos nuevos parámetros, se construye la ciudad en Al-Ándalus. Y hay al menos varias modalidades de creación de la ciudad. Una es a partir de una fortificación que se genera desde el principio y hace que surja la vida urbana. Otra es a partir de la elección de una alquería, una caria, en donde se instala la mezquita mayor y comienza a funcionar como centro rector de todo un territorio. Y la tercera es a partir de la evolución de la ciudad antigua que estaba en una profunda decadencia. En el caso de Al-Ándalus se dan siempre estos tres casos, estas tres posibilidades. Por lo que respecta a Granada, la fundación de la ciudad tiene unas características muy especiales, porque la ciudad no es el resultado inmediato de la llegada de los árabes, sino que antes de la llegada de los árabes a Granada como ciudad, se genera una ciudad anterior que se llama Medina Elvira, que se crea en un extremo de la Vega. Esa ciudad se funda a partir del acuerdo de la población rural con los grandes jeques que hay instalados en Elvira, que son un grupo tribal de origen sirio que ha venido al Ándalus en el 743 o 44. Y a partir de ese momento se genera la ciudad de Elvira, que va a durar hasta el 1013, que es cuando la población de Elvira se traslada a un castillo que había en Granada y que se llamaba Cala Garnata, el castillo de Granada. Es entonces cuando los bereberes Sinjaya instalan una ciudad nueva en Granada. Y esa ciudad nueva está planificada porque, como también lo estuvo Elvira, está organizada en espacios que se atribuyen a los distintos grupos humanos. De tal forma
que la ciudad responde a un esquema que siempre ha existido. Por ejemplo, la ciudad de Granada no ha crecido nunca más allá de Virrambla, más abajo de Virrambla, que es donde se encuentra el final de las terrazas cuaternarias, donde está ya la vega, que es donde se cultiva. No ha crecido más allá de la Puerta de Elvira, que es donde está la gran necrópolis de la ciudad de Granada. No ha ido más allá de la orilla izquierda del río Darro y apenas ha avanzado sobre el río Genil. Y por el norte ha llegado a las colinas del Albaicín. A partir de esa realidad, lo que hace es que la ciudad se va densificando y se va ocupando, de tal forma que genera unos ritmos de vida muy adecuados a los territorios donde se inserta, quedando distribuidos todos a partir de un elemento sustancial en el urbanismo islámico, que es la mezquita mayor, la mezquita Aljama. Esa mezquita es la que determina las relaciones entre toda la población de la ciudad y al mismo tiempo de la población de la ciudad con la población de los alrededores. En el caso de Granada, la mezquita se encuentra cerca de la plaza de Virrambla, en donde hoy en día está la catedral, que es un espacio abierto que permite las grandes concentraciones y la gran llegada de gente de fuera. De tal forma que para entrar en la ciudad a ir a la mezquita no hay problemas ni hay dificultades. El camino está libre y es posible concentrarse en la mezquita sin mayor dificultad. Hay que tener en cuenta que la mezquita genera algo muy importante, que son los zocos, los lugares de mercado. Y eso hace que la concentración de población sea un hecho, no solamente para el rezo, sino también para el intercambio comercial. En este sentido, el urbanismo islámico es fundamental tener en cuenta que el intercambio de productos entre la ciudad y el campo cercano es muy importante. De tal forma que hoy en día, gracias a la arqueología, sabemos que productos producidos en la ciudad iban hasta rincones apartados, lo cual quiere decir que de esos rincones apartados del campo salían otros productos hacia la ciudad. Y había un intercambio permanente, porque lo que distingue fundamentalmente a la ciudad islámica es el gran intercambio comercial que hay en ella. Y eso hace que sea una ciudad muy viva, muy ocupada por la gente, muy habitada, donde la gente se mueve muchísimo, va de un lado hacia otro, donde la gente tiene relaciones muy fuertes los unos con los otros y determina que mientras el espacio de la casa queda como un espacio privado reservado a sus dueños y a su familia, el espacio público es muy frecuentado por la mayoría de los hombres que viven en la ciudad. شكرا على الشرح المستفيض بروفيسور. بروفيسور، كل الذين يزورون قصر الحمراء يقفون وقفة مع ساحة الأسود ويتكلمون عن الفن التكنيك، الفن الإجرائي الفني في قضية المياه التي تخرج من أفواه الأسود، وهذه استراحة للمشاهدين. ويتكلمون أن كانت عبقرية الصناعة، وعندما جاء بعض المهندسين المعاصرين من أجل فك الشفرة، كيف كل أسد يخرج الماء وراء الآخر بعد ساعة، زمان على 12 ساعة مقسمة على اليوم، ففسد هذا الشيء. هذه رواية شعبية، يعني خربوا الصنعة. فهل هي رواية شعبية، لغز هندسي؟ ما آخر الكلام يعني حتى يكون كلامنا علمي. La tradición las tradiciones de la Alhambra son numerosas. En realidad, yo he tenido la suerte de poder excavar en el Patio de los Leones y me he dado cuenta de una cosa que no me había dado cuenta nunca, y es que el Patio de los Leones está montado sobre un desnivel brutal. Es decir, hay un desnivel enorme entre una parte del Patio de los Leones y otra. Sin embargo, cuando está uno dentro, no se percata de eso, está todo llano, lo cual ha determinado que sea una obra arquitectónica de gran envergadura, porque en algunos puntos está más de 3 metros de profundidad la roca, lo cual quiere decir que se ha tenido que hacer un trabajo de arquitectura y de ingeniería muy importante.
Al mismo tiempo, el suministro del agua, que ha podido verificarse en esta excavación, demuestra la gran capacidad de ingeniería del mundo nazarí. Y en cuanto a la importancia del Patio de los Leones, se pueden decir varias cosas. La primera es que el Patio de los Leones es un espacio donde las relaciones son muy privadas, muy íntimas y no tienen unas relaciones públicas, aunque hay algunas partes en donde sí se realizan esas relaciones públicas, como la Sala de Dos Hermanas, pero no es una realización continua, sino episódica. Por otra parte, el tema de la fuente, que tanta literatura ha generado, donde se dice que esa era la fuente que tuvo el judío Ibn Agrela, que construyó un palacio en la época de los ciríes, no hay ningún argumento que lo pueda manifestar. Porque la fuente en realidad es una simbología que yo creo que obedece más a los linajes que conforman el pueblo granadino que a cualquier otra cosa. Es decir, los 12 leones que aparecen simbolizarían, en mi opinión, los grandes 12 grupos tribales que habría en el Reino de Granada, que además son las 12 tribus de Israel también, por similitud con lo que ocurre en otras civilizaciones de las que son herederas también la civilización islámica y recoge una cierta tradición. Pero en definitiva, la fuente lo que contiene es elementos icónicos del pueblo musulmán. Y lo que hoy en día sabemos es que la mayor parte de la imagen que tenemos de la Fuente de los Leones no es real. Porque, por ejemplo, los 4 ríos que dicen que surcaban el paraíso y que van a confluir en la fuente, o que vienen de la fuente, sabemos que son una obra muy posterior, que no es una obra musulmana, sino que es una obra cristiana. De tal manera que yo me quedaría con la idea de que la fuente es la simbología del pueblo nazarí, la simbología de una tradición cultural muy, muy fuerte que ancla en un pasado muy, muy lejano, como una manera de manifestar la gloria de los nazaríes y no manifestar otra cosa. Por lo que respecta a la fuente, donde se contiene un poema grabado en la taza de la fuente, que celebra la circuncisión de hijos de Muhammad V, diré que la fuente no ha tenido que ser entrada allí en esa zona antes de la creación del edificio, porque la fuente no puede entrar por ninguna de las puertas existentes. Lo que ha supuesto, según decía la gente, que allí hubiese una fuente anterior. No tiene por qué. Puede haberse instalado al principio con todo el sistema hidráulico, que es muy complejo, y posteriormente haber hecho la construcción. شكرا دكتور على هذا اللي لا يتوقعه حتى المشاهد المثقف الذي يتابع مثل هذه المعلومات المتكاملة. وراح ندخل في موضوع الهوية والتنوع الديني والعرقي وأثره على الحضارة المادية إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل. ما زلت في متحف التراث الأندلسي في غرناطة في إسبانيا. انتقلت في الفقرتين الأوليتين في الغرفة، الآن إلى معرض غرفة أخرى وغرف ثانية. هذا المعرض فقط في التراث الأندلسي الإسلامي، قام عليه بعض الإسبان من غير المسلمين لاكتشافهم أو لاعترافهم بهذا التراث العريق الذي ينبغي أن لا يندرس ويعرفه العالم أجمعين. ونحن في أكبر مدينة أوروبية للسياحة ولا سيما لغرناطة. من ثم استضفنا البروفيسور أنطونيو مالبيكا، مرحبا بك مرة ثانية وثالثة، لكي يبصرنا في الآفاق المعرفية والفكرية والحضارية واتصال الزمان الماضي بالحاضر واكتشاف بعض القيم الحضارية التي تصلح في كل زمان ومكان. بروفيسور، لما زرنا غرناطة، القصر وملحق القصر اللي هي استراحة
الرؤساء والزعماء والمحبين هناك، جنة العريف، رأينا فعلا أنها جنة، وسميت الفردوس المفقود. الفردوس يقتضي زرع وماء، وفعلا زروع، لكن جبل كيف قصة الري والزراعة والإدارة والهندسة الفنية لإبقاء الماء، ونحن في اليوم في الحضارة هذه في أزمة مياه وحضارة مياه وصراع المياه، كيف كان الشأن هناك؟ El agua es el elemento sustancial de la agricultura, de la vida urbana y de la vida cotidiana en Al-Ándalus. De tal manera que sería impensable la riqueza agrícola que se produce aquí sin tener en cuenta los sistemas de abastecimiento de agua. En el caso de la ingeniería, se puede apreciar cómo hay obras que son sencillamente grandiosas y apenas son perceptibles en el exterior. Como por ejemplo el gran albercón que hay en la Alhambra, a donde llega el agua a través de un segmento de la acequia real y es subida por una noria de 19 metros de profundidad. Desde ahí el agua sirve para regar una serie de huertas que hay en la misma Alhambra por encima del Generalife y que hace que la vida agrícola sea importantísima asociada al agua. La asociación del agua con la vida agrícola parte de la idea de que es necesario unir el calor con el agua, es decir, generar un sistema agrícola que permita una capacidad productiva muy superior a la que tenía el clima mediterráneo por sí mismo, donde el agua escasea en la época de calor y las plantas no pueden crecer con la capacidad que crecen cuando se les suministra agua. Por tanto, toda la vida de Al-Ándalus está marcada por el agua. Hasta tal punto es así que no solamente existen sistemas hidráulicos más o menos complejos, difíciles de entender si no se está dentro de ellos, sino que además toda la organización del territorio pesa a partir del agua, se motiva a partir del agua, de tal forma que no es posible pensar en un Al-Ándalus sin el agua y por tanto sin la ingeniería hidráulica que lo permite. La ingeniería no tiene por qué ser muy compleja, es una ingeniería muy inteligente sobre todo, donde la ley de la pendiente es la que hace que el agua se desplace y cuando no hay pendiente suficiente se busca la noria para elevarla. O incluso el shadup, el pozo que permite coger agua a partir de un balancín y suministrarla a la tierra o suministrarla a los baños, por ejemplo. Yo creo que el gran asombro del mundo andalusí es el aprecio y la organización del agua. بروفيسور، الناس تركز على الجانب المعماري والهندسي والفني والزخرفة وتنسى مكتبات الأندلس التي عرفت بمكتبات عامة ومكتبات خاصة ونظام إعارة. هل بالإمكان تعطينا فكرة عن الكتب والورق والمكتبات وما حوله الجانب الفكري العظيم الذي عرفت به وصدرته للعالم؟ La cultura escrita en Al-Ándalus era muy importante, por tanto la transmisión a través de la cultura era fundamental y las colecciones de libros que había en las bibliotecas eran lo que permitía que esta cultura se mantuviese y progresase. Había una formación intelectual muy densa, es verdad que por una minoría, que es la que transmitía toda la tradición y lo hacía a través de la cultura escrita y de la cultura oral. Pero las bibliotecas eran fundamentales. Las bibliotecas en las mezquitas, por ejemplo, o en las madrasas, eran algo fundamental para poder hacer la enseñanza y poder transmitir esta cultura. قصة محرقة الكتب، المحرقة الكبيرة اللي صارت في باب الرملة، ممكن تعلق عليها؟ En la plaza de Birrambla hubo una gran quema de libros porque Cisneros pensaba que gran parte de los libros que había eran libros religiosos. Y es verdad que había un importante número de libros religiosos, pero lo había de todo tipo. Me parece que la quema de libros
lo que significa es la incomprensión y la incapacidad de una cultura para poder asimilar los valores de otra. Y eso significa algo muy triste, y es la falta de progreso humano y la falta de desarrollo cultural. بروفيسور مالبيكا، بقي معي فاصل أخير راح أفصل فيه بالضرورة على ماذا صنعت الزحمة والكثافة السكانية في غرناطة وعلاقتها في العمران والتنوع العرقي والعقائدي وأثره على الحضارة. نستكمل الحديث ونحن في متحف التراث الأندلسي في غرناطة في إسبانيا مع البروفيسور أنطونيو مالبيكا، أستاذ الدراسات الشرقية والغرناطية وثقافة المسلمين والأندلس والباحث الأركولوجي في الحفريات. دكتور، التداخل والتعايش الديني المسيحي الإسلامي وقليل من اليهود، هل أثر سلباً أو إيجاباً على الجانب الفني، الجانب المعماري، النهضة عموم فكرة النهضة في هذه البلاد الأندلسية رغم وجود هذا التعايش؟ Todo lo que sea convivencia y compartir valores culturales distintos tiene unos efectos muy positivos. Y la admisión de la diferencia es fundamental para que la cultura progrese. En el caso de Al-Ándalus hubo un progreso y una síntesis de cultura muy importante. En el caso del Reino de Granada se ve con muchísima claridad, porque es un reino que podríamos calificar de cosmopolita al mismo tiempo que es un reino típicamente musulmán. Con lo cual combina dos cosas, lo particular con lo general, y hace posible una riqueza de opiniones y de manifestaciones culturales que hasta entonces no había sido vista. Eso no quiere decir que no hubiera diferencias y no hubiese problemas, claro que las había y claro que hubo dificultades, pero la línea tendencial no es la confrontación, la línea tendencial es el diálogo y el acuerdo y la convivencia de diferentes culturas. Cada cultura al mismo tiempo le corresponde un papel determinado y ejerce ese papel. Por ejemplo, los judíos eran esencialmente personas dedicadas al dinero, a gestionar el dinero y a gestionar la riqueza, mientras que los musulmanes eran personas dedicadas al comercio. Y los cristianos que convivían aquí también tenían perfecta cabida. ¿Que hubo problemas? De eso no cabe la menor duda. ¿Que esos problemas estuvieron latentes mucho tiempo? No cabe tampoco la menor duda. ¿Que eso se transmitió en grupos políticos determinados? También es cierto. Pero la línea general, tendencial, fue una convivencia pacífica y un enriquecimiento cultural propio de una sociedad en donde la actividad mercantil es la fundamental. Y por tanto, para desarrollar el comercio es necesario desarrollar la paz. بروفيسور مالبيكا، تقييم عام لحضارة المسلمين في الأندلس، هل هي مبالغ فيها حسب ما يتكلم مناصروها أم أنها هذه هي الحقيقة؟ Yo creo que España no se puede comprender sin tener en cuenta la historia del Al-Ándalus. Es decir, que España también es el resultado de la sociedad andalusí. Y aunque nosotros seamos herederos directos de la civilización occidental, nuestra civilización occidental está muy marcada por los años de dominio andalusí. Es decir, por los años en donde Al-Ándalus fue una realidad política, es decir, los siglos en los que Al-Ándalus estuvo en la península ibérica. De tal manera que no solamente quedan restos monumentales que se han conservado, es decir, que no fueron destruidos, sino que se mantuvieron, como por ejemplo la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla, la Mezquita de Córdoba, etcétera, sino también por todo el entramado de paisaje que nos rodea, es decir, el culto al agua,
la generación de una agricultura irrigada muy importante, las obras hidráulicas que se realizaron e incluso por algo que puede parecer de poco peso, pero que tiene mucha importancia, que es nuestra lengua. Nuestra lengua, con ser una lengua latina procedente del latín, está llena de arabismos, está llena de formas de hablar propias del mundo árabe. Y además nuestras costumbres, que aunque se han modificado, sin embargo tienen también una base todavía de al-ándalus. Creo que por tanto no es comprensible España sin tener en cuenta la historia de al-ándalus. بروفيسور مالبيكا، السؤال الأخير: ماذا بقي من تراث وحضارة الإسبان المسلمون بعد أن طردوا؟ وهل الإسبان يعترفون أم يتنكرون لجهد المسلمين في حضارة على أرضهم إسبانيا؟ Yo creo que en los últimos tiempos ha habido un progreso importante en cuanto al conocimiento de la cultura de al-ándalus y que eso ha significado un entendimiento mayor con el mundo árabe, no un entendimiento, digamos, apasionado sin más, sino un entendimiento reflexivo. La cultura árabe ha traído prosperidad y ha traído desarrollo a la península ibérica y ha generado un mundo que hasta entonces era desconocido. Que hoy en día no es nuestro mundo, efectivamente, hoy en día no es nuestro mundo, pero somos herederos también de ese mundo. البروفيسور الدكتور أنطونيو مالبيكا، أستاذ يعني الدراسات الخاصة في الأندلسيات المسلمة وعالم الأركيولوجيا في الحفريات والمؤلف والحائز على جوائز والمتجول في عالم الآثار الشرقية، أشكر لك على هذه يعني الإفاضة الكبيرة وهذا الإثراء في هذا المعرض الجميل والذي تجولنا به وشاهدنا ما شاهدنا من آثار، يعني اعتراف جميل بتكامل الحضارات وتأثير وبصمة كل أمة وأثرها لكي لا نلغي الآخر ونتعايش بحق وعدالة. شكرا لك.